Bienvenidos. El día de hoy voy a compartir con ustedes una receta de aguachile de camarón. El aguachile de camarón es un poco popular durante el verano. Este aguachile de camarón que voy a compartir con ustedes no es simplemente cocido con limón. Yo precocí el camarón a agua hirviendo y ahora te muestro cómo lo hice. En esta olla puse agua a hervir, tiene 2 dientes de ajo y un pedazo de cebolla. Se me acabó la cebolla blanca y le puse el pedazo de cebolla morada que corté de la cebolla que corté en rodajitas. Y lo que voy a hacer es voy a poner los camarones aquí por 2 a 3 minutos. Cuando yo vea que empieza a cambiar un poquito de color y se empiezan a poner rojos, le voy a apagar el fuego y los voy a enjuagar con agua bien fría para que no se sigan cociendo. Voy a poner los camarones. Los camarones están bien enjuagados. Los que yo compré los compré con cáscara. Y después de retirarles la cáscara, algunos los corté a la mitad completamente y les retiré la venita. Y algunos otros nada más les quité la cáscara. Los partí un poco a la mitad para poder quitar bien la venita. Y eso fue todo lo que hice. Y de ahí nada más los enjuagué. El agua no tiene sal porque quiero que absorba todos los otros ingredientes. Los camarones ya están cambiando de color y se están poniendo rojizos. No los dejo mucho tiempo en el agua porque no quiero que se hagan súper pequeños. Entre más tiempo se cozan, más pequeños se hacen y se hacen un poco más duros. Por eso solo van a estar aquí de 2 a 3 minutos máximo. En cuanto le puse los camarones, el agua paró de hervir, pero no importa porque está súper caliente y los camarones se siguen cociendo. Después de como 1 minuto y medio le voy a apagar al fuego. Los voy a dejar aquí en lo que prendo el agua fría y la tenga lista para cuando saque los camarones y los enjuague. Estoy tirando un poco de agua caliente para que sea un poco más fácil poner los camarones en el colador. Yo enjuagué los camarones como 2 veces y no se preocupen que no van a perder absolutamente nada de sabor. Recuerden que nada más los cocimos con ajo y cebolla y el sabor lo van a absorber ahorita con los demás ingredientes que vamos a moler. Los dejé escurrir por unos minutos y listo. Y el resto de los ingredientes que necesitamos son pimienta negra, jugo de limón, jugo de naranja, cebolla. Yo corté la cebolla en rodajas delgaditas y algunas otras las corté así como que un poco más sesgaditas y nada más a la mitad. Chiles serranos, chiles jalapeños y corté algunos en rodajitas para decorar. Aguacate, el aguacate es opcional, sal, cebolla, ajo, pepinos. Los pepinos los pelé y les quité las partecitas del final, los partí a la mitad y con una cuchara me ayudé para retirar la semilla. Le puedes dejar las semillas si son de tu agrado. En lo personal yo se las quité, de ahí esa misma mitad la partí a la mitad y los corté en pedazos pequeños. Cilantro y camarones. Ok, ya tenemos los camarones listos. Ahora lo que voy a hacer es ponerle el jugo de limón encima de los camarones. No necesitamos dejar los camarones marinar en el jugo de limón por mucho tiempo porque, como mencioné, ya están precocidos. Aquí simplemente le puse el jugo de limón. Les voy a poner sal y pimienta negra. Parece que le estoy poniendo mucha sal, pero recuerda que es mucho limón el que se le puso. Aquí tengo más o menos como 3 libras de camarones y estoy utilizando 1 taza de jugo de limón. Solo esto, le voy a poner pimienta negra. Lo mezclamos. Y lo dejamos aquí. Y ahora lo que voy a hacer es mostrarte cómo se hace el siguiente paso. Para el siguiente paso necesitamos un pedazo de cebolla, 2 dientes de ajos. Estoy utilizando cebolla morada porque no tengo cebolla blanca, pero si tienes cebolla blanca puedes utilizar cebolla blanca. No necesitas ponerle mucho, nada más es para darle un sabor así un poquito diferente. Y tengo 2 chiles serranos y 3 jalapeños. Los puedes cortar en pedazos pequeños o nada más agregarlos así. Yo nada más los voy a cortar a la mitad. Cilantro. Yo no voy a utilizar jugo de limón para licuar estos ingredientes. Lo que voy a utilizar es jugo de naranja. Tengo media taza de jugo de naranja
Y el jugo de naranja va a ser a que ayude a contrarrestar ese saborcito ácido que tiene el limón. Entonces lo molemos y te muestro cómo quedó. Ponemos la mezcla sobre los camarones. Si quieres que estén un poco más picosos, le puedes agregar más chiles. Yo no lo quiero tan picoso en esta ocasión. Pero si no está tan picoso y quieres que esté un poco más picoso, pero ya lo hiciste de esta manera, se puede acompañar con Tapatío, Valentina o salsa especial para mariscos, que sea picante. Le voy a agregar el pepino. La cebolla. Revolvemos bien. Y así es como nos quedó. Lo voy a meter al refrigerador para que se enfríe completamente. Lo voy a meter como mínimo 1 o 2 horas y ya va a estar súper listo. Le puse rodajas de chile jalapeño solo para decorar y también unos cuantos pedazos de aguacate solo para decorar, porque cuando lo estás mezclando o cuando se están sirviendo, a veces el aguacate se deshace. Entonces lo voy a tener al lado y así el que guste puede ponerle a sus tostadas. Y muchas gracias por mirar el video y nos vemos en la siguiente receta.